Buenas, buenas personal, ¿cómo están? Yo soy Jordan Naranjo, bienvenidos de vuelta a Dilemas, Ideas y Vidas. Esta semana, como todas las semanas, estoy acá en Domo Plataforma Cultural, en los controles está La Morita y estoy con mi invitada de esta semana. Ella es cantautora ecuatoriana, también es educadora, me ha hecho coach vocal a mí con mi banda. Ella es Grecia Albán, bienvenida Grecia, ¿cómo estás? Hola, bien, estoy bien, un poco intrigada de qué es lo que va a pasar en este momento. Oye, gracias por caerte, qué bacán. Gracias por aceptar ser el cuarto capítulo de este podcast que recién nace. Esa bacán. Gracias. Estás viviendo cerquita, creo, ¿no? Vivo cerquita, sí. Porque vivías lejotes. Vivía lejotes. Vivías lejotes. Era toda una travesía ir a tu casa para tener coach vocal contigo. Sí, era lejos. ¿Dónde estás viviendo? Vivo por el Mirador de Guápulo. Ah, en mi casa, cerquita. Ajá. ¿Y estás viviendo solita? Tengo un roommate que es un músico. Ah, qué bacán. Es del Daniel Pacheco. Ah, estás viviendo con Daniel Pacheco. Saludos, Daniel Pacheco. Saludos. Vivo con el Pachi y la casa está repleta de instrumentos y sonidos y risas y delirios. Como que tú siempre igual has convivido con full arte, o sea, como que en la casa donde íbamos lejotes, igual como que había full artistas, ¿no es cierto? Sí, en ese momento teníamos La Insensata, que era un espacio cultural, tuvimos una carpa de circo, una piscina, y era como un espacio en el que, decidimos hacer una residencia de creación. Era un espacio de mucha música, de encuentro, de canto. Qué bacán. Allá un espacio creativo en realidad, Era bacán porque se sentía así como entrabas y era todo un ambiente ya. Todo un ambiente, ¿Qué tal convivir con otros artistas? Con el Pacheco. Sí. Ricazo, la verdad que nos llevamos súper bien. No nos detenemos mucho en los detalles de la convivencia, sino más bien es como, creo que valoramos el hecho de tener a alguien que está todo el tiempo haciendo música y es como que, ¿qué estás haciendo y qué estás tocando? Entonces todo el rato nos estamos como empujando entre los dos también. Sí, como observando y preguntando y eso es chévere. Qué loco. Y nada, siempre es chévere también convivir con un hombre, como porque es como siempre como otro lado, ¿no? de la manera de ver las cosas. Y nada, tremendo pianista, o sea, claro, cuando nos alocamos nos pasamos tocando. Qué bacán, o sea, me parece bacán porque yo no he vivido como con otra gente nunca, así como, pero con otros artistas y como que creo que sí te nutre y como que te inspira incluso a seguir haciendo cosas y es que ves que el otro está haciendo también, como que te empuja un poquito. Sí. Y sobre todo yo siento que poco a poco he ido aceptando de que no tengo una vida muy convencional para la edad que tengo, entonces es como, este es mi modelo de familia, mi familia es mi pana, mi brother con el que toco y con el que construyo otras cosas y a la vez también en lo cotidiano. Qué bacán. Oye, justo eso quería yo empezar hablando, no de la convivencia humana, sino como de la convivencia con el instrumento. O sea, justo yo como que empezaba a tripear que tener un instrumento ya llevas a tener una convivencia. Yo con mi bajo es como que vivo con alguien, a eso iba, como que cuando me cambié a vivir solo tenía mis bajos y me sentía de alguna manera acompañado. Era súper loco y les veía y era como hasta les veo caras, ya locote. Pero me parece foco en el canto, porque en realidad el canto es llegar a aceptar esta convivencia. O llegar a, no sé, a forzarte, más que a forzarte, como descubrir dónde flota esta convivencia bien, ¿no es cierto? Tú, ¿cómo fue este inicio tuyo como en el canto, a convivir con el canto? Tú dices que empezaste tarde. En una entrevista dices como, empecé a los 23 años, dices, yo ya estaba vieja, pero no estaba nada vieja. Para ti estabas tarde. ¿Por qué dices que estabas tarde y cómo fue como empezar a convivir con tu voz? O sea, yo creo que fue justo a tiempo en realidad. Creo que todo lo que vino antes eran como probar y bueno, sigo probando, sigo ensayando, ¿no? Lo que quiero ser, pero me encontré con el canto así ya como más directamente a los 23 años, para lo que en las escuelas de música puede considerarse tarde, pensando en el conservatorio, que a los 6 años, a los 10 años ya es tarde. Claro, es como, muy viejo. Para estudiar el piano estás viejo, así. Entonces, como en esas
concepciones un poco más clásicas o un poco más académicas, estrictas, la edad es importante, ¿no? Y sí que lo es, porque obviamente un niño o una niña aprende todo muy rápido, ¿no? Pero en mi caso me acerqué al canto de una manera más consciente, o sea, me surgió una pregunta de ¿qué música escucho yo? Fue la primera, ¿no? ¿Qué música escucho yo y qué música disfruto de escuchar? Y ahí me di cuenta de que la música que yo escuchaba era toda cantada y toda con muchas percusiones, o sea, como tenía mucho un origen afro. Ajá. Sí, que te gustaba como la música afro del mundo. Del general. mundo, ajá. Y me gustaba mucho como el folclore latinoamericano, y la música con tambores y la música de voces femeninas. Entonces, primero fue como identificar qué música me gusta a mí, ¿no? Y después decir, qué loco, ahí está el canto y están los tambores, ¿no? Y decir, bueno, yo quiero seguir mi corazón en ese sentido, seguir mi gusto, porque en ese gusto está lo intuitivo, está quizás una esencia mía que es la que tengo por donde tengo que profundizar. Entonces fue súper lindo porque cuando seguí eso, no me costó trabajo practicar, no me costaba trabajo ensayar, no me costaba trabajo como meterme al estudio o hacer las tareas, o sea, era como porque es apasionante, porque es lo que te gusta, entonces no hay nada que se está forzando ahí, ¿no? En esa búsqueda de lo que te gusta. Entonces fue súper lindo. Claro, esa fue como tu primera aproximación a convivir con tu canto, o sea, sí. ¿o cómo fue cuando recién escuchaste tu canto? Yo tripeo esto que a mí me pasó y creo que a todos les pasa que cuando escuchan por primera vez grabada su voz, incluso creo que los cantantes son demasiado quisquillosos cuando escuchan una grabación, a veces ni les gusta escucharse después de haber grabado. Claro. Me he topado con mucho eso, a mí me pasa full, Ajá. yo no quiero a veces escucharme, prefiero que pase un tiempo y después, no sé, con cabeza fría. ¿Cómo fue ese primer enfrentamiento tuyo con tu voz? Durísimo, durísimo, porque, o sea, escucharse por primera vez es como verte al espejo por primera vez. Totalmente. O sea, si es que no hubiésemos desde chiquito estado expuestos a muchos espejos, es como que no estaríamos acostumbrados a cómo nos vemos, wow, ¿no es cierto? Ajá. Entonces es como... Es tu autopercepción de cómo, o sea, de cómo te ves. O sea, yo más o menos me imagino cómo me veo físicamente. Entonces, escuchar tu voz, quizás después de toda la vida de no haberla escuchado realmente, ¿no? Como desde afuera, muchas veces es un momento muy impactante. Y desde mi lado fue tenaz, porque yo empecé en el canto, ya cantando con una orquesta, con la Malamaña, ya como profesionalmente, y era como una exigencia muy grande para mí, y yo no estaba lista para esa responsabilidad, que era tocar con una orquesta, con músicos muy experimentados. O sea, ¿tú cuando estabas ahí sentías que no estabas lista para eso? Claro, y de hecho no lo estaba, y vocalmente también cantar con una orquesta es como estar con deportistas de élite, pues, o sea, si no sé hacerme ni la media luna y ya estoy con deportistas de élite, o sea, es como una locura. Entonces, bueno, yo siempre digo y siempre agradezco tanto a la Malamaña por haberme tenido paciencia y por haberme acogido en sus manos, en sus brazos, y haberme aguantado todas las desafinadas perras. Porque qué bestia. Qué loco, pero justo eso es como que te toca enfrentar esas mismas cosas y trabajarlas desde ahí. Seguramente como cachar eso, como la Malamaña te llevó a empezar a estudiar eso también. Claro, o sea, la Malamaña me obligó tienes que estudiar canto. O sea, no puedes estar aquí sin mejorar, ¿no? Y también lo más bello fue como eso, como enfrentarme a mí misma, a mi voz, a mi cuerpo, en un espacio en el que todos confiaban en mí, ¿no? Como decir, confiamos en ti, dale, hazlo. No. Y a veces necesitamos, ¿no? de esas personas que te acogen con tanto cariño y que te dan la fuerza para poder, pararte duro en la vida, ¿no? Con tu instrumento. Incluso te dan el chance de probar y que te jales y todo bien, ¿no? O sea, eso es bacán. Qué loco lo que dices de esto del espejo y como porque el canto es
cierta manera, aceptarte físicamente, ¿no? O sea, como justo aceptarte, como verte al espejo, Sí. querer tu cuerpo, es como Sí. llegar a querer tu voz, ¿no? Sí, totalmente. Qué Ajá. foco. Tiene que ver con cómo te ves, cómo te proyectas al mundo, cómo te compartes, ¿no? Hay como... Y sí, es tu cuerpo, es tu vida, y es un cuerpo y una vida que está atravesada por todo lo que te ha pasado y por cosas también anatómicas, naturales, exacto. que ya son las con las que viniste, con las que naciste, ¿no? Ajá. Aceptarse, claro, qué loco. Ajá. Y qué foco. Tú hablas full de esto también como de fijarte en tus gustos para descubrir, en este caso, tu voz. O sea, Ajá. descubrir tus propios límites, creo yo. Una vez me quedó como esta frase, me dijo el Andrés Novoa, alguna vez en la U fue a dar una masterclass y dijo, por primera vez escuché esto de las limitaciones te hacen quien eres, ¿no? Ajá. Y yo ahí he vivido con esa mentalidad. Tus limitaciones, explotar tus limitaciones donde tú deberías como enfocarte para llegar a tener como, no sé, fluir, sentirte bien. Creo que el canto más que nada es llegar a sentirte bien con lo que estás haciendo y rebotar bien justo en tu registro, tal vez, ¿no? Ajá. ¿Tú crees que hay gente que hace el proceso contrario en vez de fijarse en sus gustos, en sus influencias que he escuchado desde chiquito? Se influencia por la academia. Hablaste un poquito de la academia también, Ajá. justo que la academia medio te pone cosas en la cabeza de estoy tarde, estoy muy vieja, estoy muy joven o lo que sea, ¿cachas? Entonces, ¿tú crees que es sano influenciarse por la academia? Lo que percibo un poco y por donde quizás te puedo responder es como vivimos en una cultura, ¿no? Vivimos en una cultura en la que hay como una predominancia o como hay ciertos parámetros de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Entonces, creo que este tiempo ha sido un tiempo de como de romper con un montón de estructuras viejas, ¿no? En las que la mujer tiene que ser, o el niño tiene que ser, o la niña tiene que ser, o el viejo tiene que ser así para ser normal, ¿no? Entonces, dentro de toda esta gran estructura, ¿no? de lo que está bien y lo que está mal, se concebía o se concibe como la cultura europea académica, eurocéntrica, inclusive masculina o machista, como la manera de hacer las cosas, ¿no? La academia me parece hermoso, o sea, estudiar me parece maravilloso y el pensamiento académico, la escritura académica es crítica y es una cuestión bellísima, es como otra manera de expresión muy profunda también, ¿no? No pienso que está mal, pero considero que al menos aquí en el Ecuador, lo que me tocó vivir a mí como estudiante de un conservatorio, como negar la herencia de la música ecuatoriana, pensar que entre mejor toques la música europea, mejor músico vas a ser, y bueno, y un montón de ideas que estaban impuestas, ¿no? Hacen que nosotros no exploremos nuestros gustos o nuestro pasado o de dónde venimos, sino que sigamos este camino impuesto, ¿no? Entonces la educación es una herramienta de control, es una herramienta de homogeneización de la cultura y nos han querido culturalmente no libres, nos han querido culturalmente no críticos, nos han querido culturalmente como de alguna manera dominados, ¿no? Y entonces creo que en ese sentido está bueno cuestionarse y liberarse un poco de este deber ser, de por acá esto es lo correcto, ¿no? Mientras no le faltemos el respeto a la gente, creo que todo es válido. Ajá, sí, totalmente, como te sigo full con esto de que son estructuras que... No sé si me fui por las ramas No, total. sí, totalmente, porque... Me cacharon algo. Yo te caché full, porque lo que a mí me queda full de la academia es justo eso, lo que dijiste, son herramientas que te ayudan a visualizar la música de una manera hasta distinta, como tu aproximación hacia la música. Pero justamente yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando, me topé mucho con esto de que
no se fijan en su musicalidad o en sus gustos musicales y en sus influencias que han venido escuchando y que obviamente ese lenguaje está impregnado en ti, quieras o no, ¿no? Y se empiezan a influenciar por la academia de una manera en la que cuando quieren componer algo dicen, a ver, voy a hacer un dórico, voy a hacer un 2/5 de ese dórico y luego me voy a ir a esta y empiezan a componer desde la teoría, desde como este pensamiento académico. Incluso he visto gente cambiar sus gustos, que todo bien, a mí me cambiaron mis gustos, se me expandieron mis gustos, no me cambiaron los gustos, me expandieron, pero gente que entra a la academia y en este caso se hacen yaceros, full yaceros por una cuestión de cubrir esta, no sé, esta necesidad de que su profe... validación, básicamente. Como que la validación del profe, incluso eso hablaba con el David Holguín en el anterior capítulo, que mucha gente salía haciendo tesis de jazz y ellos no eran nada de ceros, pero era como para cubrir para demostrar algo en esta academia, ¿no? Sí, pero son etapas y las personas somos un proceso, ¿no? Somos un proceso que no termina hasta que nos morimos, ¿no? Y, claro. bueno, y cuando nos morimos igual seguimos en el proceso. Ajá, y tú no te has topado con gente que piensa desde ahí, piensa desde la teoría para componer. Porque supongo que tú piensas desde la intuición. Sí, pero en realidad yo pienso que es lindazo poder pasar por ese capítulo y por ese proceso del aprendizaje. Imagínate, si la música fuera un lenguaje y te apasiona hablar ese lenguaje, qué más hermoso que puedas aprender a escribirlo. Claro. Y dices, qué lindo, pucha, qué hermoso, pucha, voy a escribir. Y voy a escribir en prosa, ¿no? Entonces utilizas la técnica, utilizas, ¿cómo es esto? Las herramientas a las que estás expuesto para poder hablar desde ahí, ¿no? Entonces está súper bien para mí atravesar por ese momento. Está muy bien apasionarse por el jazz, apasionarse por el clásico, está muy bien como entregarse también a ese mundo, me parece perfecto, me parece hermoso. Sí, sí, total. Pero siempre y cuando eso nos lleve hacia otro lugar, ¿no? O sea, porque nada se puede quedar quieto, ¿no? Entonces es como, paso por aquí y continúo hacia aún más allá, que es quién soy yo, en qué cultura existo y desde dónde hablo y qué quiero contarle al mundo, ¿no? Como artista, como persona. O sea, pienso que esa suma de experiencias van a ser en la madurez de esa persona, quién esa persona, esa artista va a ser con el tiempo, ¿no? Entonces, me parece que en realidad es súper lindo. A mí me encanta la teoría musical. Claro, yo tripeo full los modos y me encanta en mis clases enseñarles a mis estudiantes el tema de, a ver, hoy día estamos improvisando en frigio, hoy día estamos en mixolidio, hoy día estamos acá, y veo sus ojitos así de, pucha, qué hermoso, estamos aprendiendo teoría. Porque funciona y es como una manera como full fácil de aproximarte a que funcione algo, ¿no? Ajá, es hermoso. Es hermoso porque la música es el lenguaje, o sea, la música es lo que amamos, entonces conocer más y más detalles y más estilos y más cosas es lo que nos gusta, ¿no? Entonces, a la final todo es como es muy nutritivo, ¿no? Y de ahí el proceso de cada uno de componer, si quiere componer pensando en los 2-5-1, claro, o si quiere yo componer... digo más como que esta traba como mental un poco de querer cubrir con las cosas que tus profes admiran, como siento que a veces puedes perder tu propio camino justo con lo que dices, cuestionarte quién eres tú, después de pasar por todos estos procesos, cuestionarte qué me gusta a mí, me gusta estar haciendo esto, me gusta lo que estoy produciendo, lo que estoy componiendo y claro, yo también utilizo full de referencia como justo limitaciones, digo, a ver, voy a ponerme a componer y es como que se me vienen muchas ideas, entonces me limito, digo, a ver, voy a componer en dórico ya, y ahí fluyo, lo que sea. Entonces, como que esas limitaciones me ayudan a rebotar ahí, pero no pienso en impresionarle a mi profe y que vea, que escuche esta canción y a ver qué me dice si está bien hecha o está mal hecha. Yo me topé con ese ambiente súper denso en la U también. Se hacían bandas de jazz porque, no sé, y no eran gente jazzera, ¿cachas? Está del putas como explorar, pero creo que sí hay como que llegar a este punto de observarse y decir, me gusta quién soy, de dónde vengo, estaba pensando eso antes de estudiar música, o qué estaba pensando yo para estudiar música también, como tener este impulso primario. Tú empiezas en un modelo de academia demasiado rígido, que es el clásico, ¿no? Sí. ¿Cómo empezaste ahí? Porque tú dices que empezaste cantando desde chiquita estabas como rodeada de música, no de músicos tal vez, pero como de música y mucha arte también. Cuando tú entras, ¿por qué el cello? Porque, ¿de dónde salió el cello? ¿Tenías un cello por ahí? ¿Cómo fue? Sí, mi mamá es la obsesionada. ¿Pero tocaba tu mamá? No.
Ella sigue. Mentira, mamita. Mentira. Mi mami no tiene Facebook. Ah, bueno, entonces no va a haber eso. No, yo dije, mentira. eso se va para clip. Eso se va para clip, maldita sea. ¿De dónde salió el chelo? El cello, en realidad, ya, o sea, cada vez lo voy interpretando de diferentes maneras. Mi mamá siempre le gustó el cello. A mi mamá mi mamá es una mujer melómana, de verdad. O sea, de esas personas como que les gusta demasiado la música. Y escuchar música es algo demasiado importante para ella en su vida, ¿no? Entonces, siempre escuchamos mucha música por mis dos padres, pero mi madre, como desde muy niña, era muy aficionada a la música, ¿no? Entonces, nada, pues yo en la escuela tenía un profesor de música súper chévere, el Pato, y este Pato descubrió no sé, una conexión que yo tenía con la música, ¿no? Y él fue como que les dijo a mis padres, esta niña tiene que estudiar música, ¿no? Y porque es muy pilas, porque así como que, bueno, él les comunicó como de esa manera, ¿no? Ella es muy pilas, muy inteligente, canta de una, agarra de una las melodías y ya tocó aquí, te hizo acá. Entonces ella tiene que ir al conservatorio. ¿Y cuántos años tenías? 9, 10 años. Okay. Ajá. Entonces, mis padres, más que nada mi mamá, hizo todas las gestiones posibles como, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer, no? Entonces, tiene que prepararse, tiene que dar un examen. Entonces, ¿cómo se hace el examen? Entonces, yo le voy a preparar. Entonces, ya, que aprender a leer música, aprender a escribir música, aprender audio perceptiva, dictados. Entonces, yo empecé en esta preparación para poder entrar al conservatorio y cuando ya hago el ingreso, me dicen, tienes que escoger un instrumento. Y ahí fue chan, ¿y ahora? O sea, porque para mí la música era un juego. Era un juego de la escuela de cantar canciones, ¿cachas? Eso era la música para Qué mí. Loco. Ajá, no era fue? un instrumento la música. Ajá, fue como que ya, pero por un instrumento. Sí, no, o sea, tomar una decisión a esa edad así como tan decisiva como, a ver, ¿a dónde te vas a ir? Ajá, exacto. Entonces ahí mi madre me llevó... sin querer influenciarme, no mentira, me llevaba a un concierto de la Sinfónica donde había era un concierto para cello. Wow. ¿Ya? Me acuerdo en realidad que habremos escuchado, pero era un concierto que era para cello y orquesta. Entonces, obviamente, pues fue como, ¿qué? O sea, ¿qué es eso, no? Esta persona. Y me acuerdo que cuando terminamos el concierto o en el intermedio, yo me acerqué a los músicos y como que, porque los conciertos eran en la Politécnica. Todos los viernes había conciertos en la Politécnica y mi mamá me llevaba. Entonces me acerqué a los músicos y tales y me acerqué, me acuerdo, a los chelistas y nada, era realmente fascinante, un instrumento tan grande, los manes sentados así súper como, no sé, como con una comodidad impresionante y no sé, percibí muy linda onda y... finalmente decidí irme por el cello. ¿Y Delaney sabías cómo se llamaba ese instrumento cuando estuviste ahí? Sí, sabía porque mi mamá siempre fue muy fan del cello. Entonces en casa se escuchaba el cello, se escuchaban conciertos, se escuchaban discos de cello. Y claro, pues entonces cuando yo escuché y vi, ya había una relación, ¿no? En casa esto es lo que, o sea, lo familiar, ¿no? Claro, el sonido y todo. Y también lo que imagínate, lo que te representa tu madre. Tu madre, bueno, es del amor, claro, o sea, claro. Es la vida. Creo que es tu mayor influencer de la vida. Es tu mayor influencer. De ley. Pues a mí se me hacía bizarro, porque decía, tú tan chiquita, dudo mucho que hayas llegado así como yo llegué así, cómprame una batería, cómprame un bajo, mami. Llegar, cómprame un cello. Es como full raro, cacha. Entonces, eso explica un montón de cosas. Como que tu mamá tenía ese apego y medio que se fue transmitiendo, ¿no? Qué loco. Y entras al conservatorio. ¿Y cómo fue empezar esa relación con ese tipo de academia? Porque dices que en un punto fue traumático, ¿no es cierto? Traumático, sí. O sea, en realidad, el conservatorio era chéverazo en varios aspectos, ¿no? Era un espacio, el Conservatorio Nacional de Música es público, ¿no es cierto? Es del Estado. Entonces tenía compañeros y compañeras de todas clases sociales,
Así gente de mucho dinero, gente de muy poco dinero, gente que venía con chofer, gente que venía en bus. O sea, como todas las clases sociales mezcladas, todo era una formación súper estricta, súper rígida, de que si no pasas te vas, ¿no? Claro. Porque eres público. Entonces había un nivel como de exigencia súper fuerte, pero a la vez había un ambiente súper diverso, ¿no? Entonces era como muy motivante, ¿no? Claro. Y aparte teníamos muchas horas de clase, era como que todas las tardes así full horas de clase, era como que el coro, o sea, teníamos muchas clases, no sé, y ahora digo, era como claro. Que yo iba 2 veces a la escuela. Y claro, era chiquita. Ajá, entonces era pasar toda la tarde ahí metidos, ¿cachas? Y con los niños así jugando, corriendo en los pianos y jugando y esto, y después a la clase y la profesora bravísima, y después así, pero era también una cosa muy divertida, o sea, como ir al guardalmacén donde el señor le imita y regalarle una manzana y decirle, présteme un acordeón, y el man, bueno, ya tome, así, claro, o sea, como claro. Ir a jugar, o sea, era jugar con lo que había, que eran instrumentos, eran aulas, hecho pedazos igual, obvio, ¿no? El conservatorio era bien desgastado, era bien vejestorio, qué pena. Pero también era chévere, claro. Era hermoso, y ahí teníamos el coro, y qué ves, cómo ensayábamos con el coro, qué ves. Ahí empezaste a cantar, como ya empezaste medio un poco a estudiar canto en el coro. Sí, ajá, sí, normalmente en el coro cuando eres niño no te dan como técnica, pero ya te metes en el mundo de las vocalizaciones, en el mundo ya de cantar con otras voces. Pero para mí era seguía siendo un juego. Claro, igual, pero sigue siendo práctica, aunque sí, estés jugando. Ajá, qué loco. Ajá. Pero ¿en qué punto tú te empezaste a cuestionar como esto de... ¿Te saliste? ¿Acabaste? ¿Cómo fue? A ver, hice como una formación de inicial... y empecé la formación de técnico, no terminé el técnico, me cambié al Franz Liszt. En el Franz Liszt conocí a otro profesor que fue mi maestro, así que yo amadísimo, el Daniel Cachatrián, que fue hermoso, 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 hermoso recibir clases con él, porque bueno, él es armenio, y él tenía en ese momento un español, un buen español, pero como bastante limitado quizás en algunos aspectos más de la lengua, y él utilizaba muchas palabras para cubrir con esas limitaciones, y yo siento que era hermoso porque el man me hablaba de texturas, de colores, de animales, o sea, entonces ahí empecé a cachar que la música como un paisaje, la música como sentimientos. O sea, fue muy bonito porque él fue la mezcla perfecta entre este mundo académico clásico y una sensibilidad y muy de la imaginación, ¿no? Entonces él fue como una puerta a algo muy lindo, muy, muy lindo, que también hace lo que soy hoy. Y quizás en el momento en el que me cuestioné, fue el momento en el que en la formación clásica te preparas para... O sea, te preparas para algún día tocar y algún día disfrutar. Claro, y aparte para algún día disfrutar. Exacto. Claro, o sea, ahorita no me disfrute. Eso me parece súper loco. Y después, ¿cómo fue que empezaste a tripear eso? Como que no te gustaba eso. No, entonces es como, no es que todo lo clásico, quizás hay escuelas clásicas que tienen metodologías mucho más, pero es como más completas, que es más rígido en general, ¿no? Sí, es como, si no puedes tocar bien las escalas, mejor ni vengas, o sea, o cosas por el estilo, ¿no? Como de una rigurosidad bien fuerte, y más en un contexto latinoamericano en el que no es la cultura musical que escuchamos todos los días, en la que no nos es fácil tocar sonatas porque no vengo de la casa, total. No vengo del barrio escuchando las sonatas. Claro. O sea, entonces es como música introducida en nuestra cultura, impuesta en nuestra cultura, y de repente tú tienes que ser buenazo y tienes que cachar todo. Y es como esforzado, ¿no? Entonces, ahí... Creo que más que la escuela clásica es mala o es fea, es como que lo que nos ha tocado aquí en este país vivir también, nuestros procesos, hizo que sea más complejo aún, ¿no? Claro. Entonces, sí, era duro en ese aspecto, y
Y claro, pues hay conflictos totales, conflictos de que no me gusta, de que me siento mal, de que el cuerpo me duele y de que no quiero estar aquí sentada y agarrando un instrumento porque me duele y porque me duele el brazo y porque mis pensamientos se tornan feos. Pero no tiene que ver con el instrumento, tiene que ver con tu relación con ese instrumento, con tu relación con ese momento en tu vida. Entonces, yo lamentablemente me choqué, pero para llegar a ser lo que ahora soy, claro, ¿no? O sea, porque es tal cual, o sea, son dominós que van cayendo y van haciéndote quien eres, como si no llegabas a cuestionarte y si no llegabas a sentir esta molestia de justo del chelo, de estar ahí incómoda o cumpliendo reglas. Yo me acuerdo cuando yo era chamo, pasó exactamente lo mismo. Un profe dijo, este man saca melodías de una en el piano. O sea, sí, un man de 8 años, 9 años tocando melodías del piano, así de reggaetón, me acuerdo. Y fue donde mi mamá... ¿Es que vos ya eres de qué edad eres? Yo ya soy de 26 añitos. Pero yo ahí niñito tocaba y sacaba cancioncitas. Ya había reggaetón cuando... Ya había reggaetón, ya había reggaetón. O sea, estaba empezando. Sí. Yeah. Y sacaba cancioncitas de reggaetón, así como las melodías. Qué loco, no me había ni acordado de eso. Pero le dijeron a mi mamá exactamente eso. Este tiene oído musical, ni sé qué, métale al conservatorio. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, ¿quieres entrar? Vamos a meterte al conservatorio. Y me acuerdo que me llevó al Conservatorio Nacional, no me acuerdo. Y yo afuera, o estábamos yendo, le dije, no quiero que me enseñen reglas. Y eso le dije, ¿cachas? O sea, yo le dije, no quiero que me enseñen reglas porque justo es como entrar a un mundo poco de reglas, el mundo clásico, porque hay muchas cosas, como a mí me han contado justo que el pulso se lo siente por dentro, que es muy, como no, es falta de etiqueta, como esto de moverse muchísimo en el mundo clásico. Marcar con el pie. Marcar con el pie, como que es una cosa que hasta a mí me hace disfrutar, estarme moviendo y toda la verdad. Entonces como que me parece como un mundo full rígido, ¿no? Ajá. Tú hablas de este profe que medio te generó esta relación con la música que va mucho más allá, que es una cosa ya mucho más sentimental, que es una relación. Yo creo que hay muchos profes que no te enseñan esta relación entre la música, sino que de algún modo te llegan a frustrar. Hay profes que llegan a frustrar a gente, ¿no? Tú, en tu enseñanza, porque después tú empezaste a enseñar también, seguramente tú tratas de enfocar esto, ¿no? Como generar relaciones con la música antes que exigir tocar esto perfecto. Ajá. ¿Cómo es tu proceso para enseñar? Uy, eso es... O sea, te tomas a ti de referencia full, ¿no? Claro, bien. Sí, porque parto de mi experiencia previa, ¿no? Parto de mi experiencia y trato como... En realidad, es un proceso bien bonito porque es como invitarles a las personas a acercarse a la música desde un lugar bien amable, como bien amable, y también intentando evitar, o sea, sí exigirte, pero no juzgarte y no compararte mucho. Entonces, igual obviamente con el tiempo he ido como trabajando en la herramienta y he ido como tomando de diferentes ramas del conocimiento algunas cosas para irle como mezclando, porque la música no es solo música. Y la gente no es solo no es solo carne, ¿no? Entonces somos sujetos súper complejos, pero algo muy de lo que un poco me baso yo tiene que ver con esto de liberar el miedo y liberar el cuerpo para poder vivir una experiencia bellísima. Eso. Qué loco, porque en el clásico creo que es justo como un poco lo contrario, ¿no? O sea, como la academia clásica. Seguramente existe como un approach distinto también a la música clásica. O sea, por ejemplo, piensa solamente en Inconcerto, o sea, el Simón Gangotena, el man agarra la viola y toca increíble, claro. y goza y fluye. Pero hasta llegar a ese punto... ¿Me entiendes? No, pero el man ha tenido la suerte de tener un lindo proceso con el clásico y gracias a eso él sigue tocando y sigue compartiendo desde ese lugar. Entonces mi trip no sería como el clásico es malo, claro, y sino como que, pucha... Es justo lo que tú dices, de esto ponte esto de no compararse, empezar a tener una relación desde no compararse, pero el clásico es una cosa de compararte constantemente, o sea, por cómo suena, estoy
pasan años armando obras, entonces es como compararse, a él le sale, a él no le sale, entonces a mí no me sale, tengo que seguir, en vez, no sé. Pero eso podría ser también el jazz. Sí, eso, exacto, eso iba. Eso podría ser en muchos aspectos también, Exacto, eso iba. También en el jazz empieza a existir este deje como, no sé qué es, como de, no sé si es perfeccionismo, pero como mindset, como esta cosa mental que tienes de cumplir con la academia, justamente, como cumplir con lo que te exige la academia, porque en el jazz también empieza a pasar. Tal vez la academia, cuando algún estilo se vuelve académico, empieza a ver como también esto, porque yo también me topé con, por ejemplo, no me parece una manera sana de enseñar, y eso me topé en el mundo jazz, ya no hablando de clásico, que me topé con muchos profes que para probar un punto, para enseñarte algo, tenían que echar mierda a alguien. Eso pasa, me he topado en el mundo jazzero. Y eso es lo caso, o sea, ya alejándonos del clásico. ¿Tú qué tan sano crees que es esto? Así como para probar un punto, para enseñar modos, primero le basureas a un man y después dices, y por eso tienes que aprender modos. Chuta. Eso es, o sea, súper antipedagógico. Es tenaz, ¿no? Eso. Justo por eso la gente empieza a querer hacer lo que su profe va a aprobar, justamente porque después te da miedo hacer algo que él vaya a decir como, eso está mal hacer. Claro, sí, es complejo, pero yo creo que se da en todos los aspectos de la vida, porque gente violenta y manipuladora y hay en todos los aspectos, ¿no? O sea, te puedes encontrar con eso en muchos niveles, en muchos ámbitos de nuestras relaciones humanas. Y bueno, es algo que la gente, quien es así tiene que aprender algo, ¿no? Y bueno, es difícil cuando esas personas están en los ámbitos educativos. ¿Sí? Eso es lo turro. Tú justamente desde ese enfoque, seguramente como esto, de crear una relación con la música y más bien no limitarte a tus propios gustos como profe, es como expandir también la visión de esta gente, ¿no? ¿Te has topado? A mí me ha pasado también como que me han llegado alumnos frustradazos de la música, frustradazos de profes, diciendo como, es que me decía que no haga esto, que esto es turro y cosas así como estúpidas en general. O sea, esa es la palabra, es estúpido porque te limitan. Y como que de cierta manera me llega un alumno al que tengo que sanar esa relación. ¿Te han llegado alumnos a los que has sanado esa relación con la música? Igual yo hace muchos años ya evito decir alumno. Porque, ¿por qué? Porque alumno significa sin luz. No digas, ¿en serio? Eso no sabía. Sí, alumni. Es el origen de la palabra. Y de hecho después pasé a decir estudiantes y ahora estoy en este último 2021 les propuse a mis estudiantes que les voy a decir compañeros. Oye, qué loco, me acaba de volar la cabeza. Entonces, al menos en las clases grupales estoy trabajando con la consigna de compañeras y compañeros como justamente para intentar romper como la barrera de importancia o de valor, porque en realidad en el proceso de aprendizaje tanto ellas como yo aprendemos full. Claro. Entonces estamos acompañándonos en este proceso que es de construirnos cada una, ¿no? Entonces yo guío ese proceso de alguna manera, pero en realidad el proceso lo construimos todos. Entonces estamos intentando ponernos en el mismo nivel. Entonces me han llegado estudiantes, compañeras, no mentira, de muchos, o sea, por suerte, hace algunos años atrás acá he empezado ya inclusive a dar unas clases grupales, entonces tengo el gusto de acompañar en ese proceso a muchas personas y sobre todo mujeres que han venido de tantas experiencias, de tantos lugares, de tanto todo, que a veces no sé si me detengo como a indagar tanto como en los detalles de sus miedos, pero lo abordo como algo que nos pasa a todos, ¿no? Sí. Todos hemos tenido experiencias negativas en nuestros procesos de aprendizaje, ya sea
en la casa, en la escuela, en el conservatorio, en la universidad, con el profe privado, con la profe no sé cuánto. O sea, todos hemos vivido experiencias turras, todos, en esos aspectos. Todos hemos sentido el miedo, ¿no? Entonces hay cosas que son súper humanas y cómo los cuerpos se modifican por esas cosas, por estas experiencias, ¿no? Y hay como generalidades, ¿no? Ya lo tomo yo como algo que lo vivimos todos y que no nos salvamos de eso, ¿no? Porque nadie se salva. Claro, es un comportamiento humano, es una condición humana, todas estas cosas como que te pasan. Eso justo me ha pasado con el podcast, como que full gente que ve y dice, yo no soy músico, yo hago cualquier otra huevada que no tiene nada que ver con arte, pero me ha pasado eso, o sea, me ha pasado esto de que tener miedo de alguna cosa, porque son condiciones humanas, no depende del lugar en donde o la actividad que estás haciendo, sino de eso, ¿no? Ahora, el aprendizaje no es inherente, no tienes que sufrir en el aprendizaje. Y ahí también está una cosa de que nosotros tenemos que defender nuestro proceso de aprendizaje y tú jamás me vas a poder faltar el respeto, ni por más de que seas mi profesor, ni por más de que seas mi profesora, ni por más de que seas mi papá, ni por más de que seas mi novio, jamás. El respeto está en lo primero. Cuando yo me siento que me estás faltando el respeto, tengo que poner tales. Entonces, hay que partir un poco de esas bases, ¿no? Igual son bases que a veces ni siquiera hace falta explicar. Simplemente con el hecho de decir, hey, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, o qué sé yo. Pero pienso que estamos abriendo espacios en los que los procesos de aprendizaje son más respetuosos, ¿ya? Y también son más, yo pienso que son quizás como más integrales en el sentido en el que somos personas que venimos de una cultura. Somos personas que estamos aquí porque queremos desarrollar la creatividad. Somos personas que venimos acá porque queremos ser libres. Somos personas que queremos ser críticos. Somos personas que queremos herramientas para expresarnos. Somos personas que nos merecemos lo mejor del mundo en nuestra educación, en nuestra experiencia de vida. Entonces, a partir de ahí, relacionémonos como en estos procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, creo que más allá de que sí, la gente viene de procesos súper difíciles, yo mismo también en el tema educativo. Todas esas experiencias negativas son nuestro bastón para apoyarnos hoy en día y son parte de lo que hoy día somos. Totalmente, yo comparto totalmente eso. ¿Tú llegaste a estar peleada un chance con la música o con la academia o con estudiar a algún punto? Sí. Sí, cuenta. ¿Dónde? ¿Justo saliendo del chelo? O sea, ¿saliendo del conservatorio? No. Ay, mentira era. Oye, ¿quieres echarte tu shotcito? Que te veo ahí media seca. Porque va a ver esto mi papi. No, mentira. Entonces no. Estoy molestando. Bueno. Saludcita. Igual no todo también, porque no todo. Muchas gracias. Hijo de madre. Chuta. ¿Te peleaste? Claro, pues, ¿quién no se ha peleado? Con la música, digo yo, pero... Con la música. O sea, ¿sentiste un poco no sé, un choque con la música en algún punto, justo después del conservatorio, me parece, tal vez? Sí, en realidad yo me fui a vivir en Argentina, a estudiar en Argentina, y ahí tuve como pero creo que son como cosas súper naturales. Sí. O sea, porque yo me fui a Argentina a estudiar música clásica, y no encajaba, pero en nada yo allá. En esa escuela clásica, era súper difícil. Además de que en mi universidad, en mi honorable universidad donde estudié, que es una bellísima universidad, los profesores que teníamos habían sido profesores interventores de la dictadura militar. O sea, yo tenía profesores con una mentalidad fascista. Puta, eso es lo más rígido. ¿Qué hijo de puta? Y aparte, ecuatoriana, tú, medio indígena, que, o sea, eres la última porquería de la vida. Ahí viví fuertemente como Argentina es increíble, la gente en Argentina es una belleza, yo tengo amigos, o sea, gente que amo, pero me tocó vivir también esa dura experiencia académica ligada al racismo, ligada a un pensamiento rígido, fascista. Entonces,
sí fue una experiencia súper dura. Yo entré, cuando llegué, entré a la orquesta, hice una audición entre la orquesta y era, pucha, el sueño de todos los chicos era tocar en la orquesta, porque además te daban como un sueldo y era como una cosa maravillosa. Era tan feo ir a la orquesta que yo vomitaba antes de ir a la orquesta. ¿En serio? Era tan horrible ir a la orquesta porque mis compañeros no me hablaban, ¿ya? Los compañeros hablaban así como hablar de carros, hablaban de cuánto costaba tu instrumento. ¿Qué? Claro. Ajá. Eran niños ricos que eran todos enfocados en irse a Berlín, a la Filarmónica de no sé dónde. Y claro, yo venía de Ecuador. ¿A quién le importa Ecuador? O sea, qué asco. ¿Ya? Era un ambiente súper difícil. Ay, me da cosas hablar de eso. Hablemos de otra cosa. Claro, es que yo cacho que esas cosas externas es un poco porque te hacen igual quién eres. O sea, si es que no hubieras pasado por eso, no estarías haciendo todo lo que estás haciendo. Hablamos de otra cosa. Se pone a llorar. Voy a hacerle llorar a la Grecia, ya no puede ser. Pero bueno, sí, o sea, se prueba el punto, que llegaste tú empezaste a meterte ahí en tus memorias de salsa, a vomitar. O sea, yo nunca he cachado eso, como gente se pone, o sea, por nervios, ¿no? Como, claro, que te da tantos nervios ir a un ensayo. Igual también el nivel era súper alto. Y me acuerdo que, no sé, o sea, íbamos, o sea, pucha, la primera obra para el primer concierto era un concierto de Shostakovich. Era como una cosa súper compleja. Me acuerdo que en la fila de chelos yo estaba en la última, obviamente, porque era la nueva y no sé cuánto, y me pusieron al lado de una alemana que no habla una palabra de español. Entonces yo era con la alemana ahí medio, o sea, ni nada, o sea, haciéndonos ojitos. Y todos tenían un nivel súper alto y eran súper jóvenes, muy jóvenes. Y me acuerdo que en un punto yo pedí como ayuda, como, oye, ¿y cómo toco esto? Como porque en el cello, bueno, existen muchas digitaciones, ¿no? Como, o sea, para cambiar de posiciones es recomendable hacer esto. Entonces, la gente que tiene más experiencia o tal vez más facilidad, puede guiarte en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Entonces yo, ¿y cómo toco esto? Y mis compañeros era como, cada uno, o sea, no me pregunto, o sea, como era un nivel como de competencia. Y sobre todo yo sentía ahí mucho como un desprecio por el hecho de ser ecuatoriana y fue bien feo sentir eso. Fue bien feo. Y obviamente eso lo ligaste tú con la música de ley, o sea, lo llegaste a ligar con la música y decir como que... Sí, con el cello, fue doloroso eso. Okay. Como sentir eso, sí, era feo. Pero eso es bacán porque eso dicen como que, ¿cómo es? El virus cura la enfermedad igual. Ajá. Entonces tú te sanaste igual con música, ¿cachai? O sea, no te alejaste netamente de la música, o sea, no, o tuviste alguna época alejada de la música o nunca te alejaste. No, nunca. O sea, hubo un momento en el que me sentí totalmente perdida, como, y ahora si no quiero el cello, ¿qué hago? Uh-huh. Pero en ese momento conocí los tambores de candombe, que son unos tambores afro-uruguayos. Yeah. Empecé a tripear con la gente en la calle, a tocar, como el mundo de la comparsa en Córdoba. Ahí conocí como una comunidad una subcomunidad muy interesante del candombe y también de las ocupas, de las casas ocupadas, ¿no? Entonces, los candomberos estábamos asociados a las ocupas y también eran feministas y todo era como súper comunitario. Entonces, ahí descubrí como una cultura urbana comunitaria en la que también la música era el corazón de todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí descubrí que claro, que no es que la música no es para mí, sino que estaba en la comunidad equivocada, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí, no sé, eso fue algo que me sostuvo, que me levantó, que me dio fuerzas y en lo que era buenaza. O sea, yo agarraba un tambor y y aprendía de una y era fácil y disfrutaba y nadie me estaba juzgando y más bien era como, qué hermoso, eres de Ecuador, cántanos una canción de Ecuador, ¿no? Entonces, a ver, ¿y qué se toca en Ecuador? Y también yo decir, qué loco, qué hermoso me está, o sea... Apreciar eso también. Apreciar en la diferencia, ¿no? Entonces, creo que sí, pues pasar por la otra experiencia, la del vómito, fue importante para descubrir. Claro, obvio, para encontrar eso. Si te hubieras sentido totalmente bien,
hubiera sido otro camino total, ¿no? Sí. Y obviamente tú llegas a sanarte con eso y descubres, ahí tal vez es cuando te cuestionas en una entrevista, dices como que llegas a cuestionarte qué tiene que ver la música clásica conmigo. ¿Qué entrevista estabas escuchando? ¿Qué entrevistas será? Yo solo escucho full entrevistas que me salen de toda la gente que viene acá y me devoro eso. Tengo hasta frases buenazas que dices que ya vas a sacar. No. Dices unas cosas de putazas. Pero justo tú dices eso, que te das cuenta, en un punto te empiezas a cuestionar esto, que qué tengo que ver yo con la música clásica, o sea, ¿qué me... Claro. Así como, esto es medio más o menos lo que te empezó a pasar cuando empezaste a descubrir el candombe y la música latinoamericana y todo esto. Sí, total. Y justo ahí es cuando tú también empiezas a cuestionarte lo de tus gustos. Claro, pues ahí es como digo yo forzándome a encajar en esta cosa, ¿no? O sea, pucha, para darle gusto a mi familia, para darle gusto a la sociedad. Exacto. De que la chica, qué lindo, la chica toca el violonchelo. Ajá. Claro, y también familiarmente, aunque mi familia es increíble, yo soy prima del Igor. Entonces en la familia el Igor siempre fue, pucha, el primo músico al que le tenían terror las tías, ¿no? Entonces es como... No, las tías, toda la tacunga. Todo el Ecuador, no. Entonces, claro, el Igor como señal de chuta, ¿no? Y yo, la niña con el violonchelo, qué hermoso, ¿no? Entonces ahí también ves el tema cultural, ¿no? Como prima, como está bien si haces música, pero clásica. Porque eres niña y porque eres mujer. Exactamente, y como está mal si es que es por el otro lado, ¿no? Entonces, había todo un montón de cosas que te guían, que te llevan a escoger lo que está bien también, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, editemos lo del Igor. Ay, editar, aquí no se edita nada, aquí se saca todo. Oye, y ahí empiezas como a descubrir como la música tradicional, la música ecuatoriana, y empiezas a botarte más para el canto. Claro, ahí es cuando nace la pregunta de lo que partimos lo de hoy, ¿no? Como de, ¿y qué música escucho yo? Exacto, o sea, ¿cuál es la música que escucho yo? Y ahí fue súper lindo porque me dediqué un buen tiempo a escuchar. Y escuchar, y me acuerdo que, claro, no había Spotify, pues, en mis épocas. Claro. ¿Qué épocas era? ¿Qué año era? O sea, que será cuando tenía yo, donde yo tenía unos 20 años... 19, 20, hace unos 14, 15 ya, 16. No, 16 años. Ajá. Claro, no había esos lujos. Claro, no había Spotify, no estábamos todo el tiempo conectados a internet, o sea, como que era otra cuestión. Entonces, yo me acuerdo que tenía una computadora y en la computadora me llenaba de música y empezaba como a seleccionar cosas y a organizar por carpetas y escuchar ciertos repertorios, después escuchaba otros y empecé a aprender de la música latinoamericana desde un lugar muy intuitivo, ¿no? Desde un lugar muy intuitivo, desde escuchar y decir, mira, ¿y qué estarán diciendo? Y mira, acá hay un coro y el coro como con todas esas herramientas también que venían de mi escuela clásica, empezaba ya como a observar la música latinoamericana. Entonces... en realidad el clásico me ha dado muchas bases y herramientas. Sí. Seguro. De ley. Es que sí, o sea, todo lo que aprendes te da algo. O sea, nada está perdido, o sea, en realidad. O sea, y todo profe también te enseña algo. Aunque sea un profe turro, también algo aprendes. Aunque sea a no ser como el man. Pero aprendiste eso, ¿cachas? Entonces sí se me hace full valioso eso, como de reconocer esas notas. Y tú cuando empiezas a meterte en la música tradicional, y hablemos como de esta época en la que empieza a hacerse todo bello para ti, como el canto, liberarte, ¿te empezó a liberar un poco también como estudiar jazz, empezar a estudiar como la improvisación? Sí, seguramente. Fue lo máximo. O sea, yo entré a estudiar jazz y fue lo más hermoso que me pasó en la vida porque era como, por primera vez me enseñaban, tenía clases de improvisación, imagínate, era como que yo que amaba la improvisación, tenía clases de improvisación, obviamente en jazz, pero era hermoso porque me parecía fascinante, estaba ya muy acostumbrada al tema académico, pero ahora era ver la academia desde otra perspectiva y decir la academia no es solamente el mundo clásico, hay academia en el mundo contemporáneo. También tuve muchos profes gringos, muchos profes de muchos países, entonces empezó como a relativizarse mucho el aprendizaje. Mis profesores de una llegaban y me decían, tú deberías cantar esto, y me daban una cosa súper compleja y yo empecé a confiar, o sea, como, mira, ellos que vienen de no sé dónde,
confían en mi capacidad de aprender esto. Entonces empecé como ya a decir, qué hermoso, vamos, a tomarlo como un reto hermoso. Y también profesores que venían de educaciones más libres, entonces ya no era te voy a dar este ejercicio para que te cagues y para que no puedas y para demostrarle a todo el mundo que no vas a poder, sino era como, no, o sea, te doy esto para que avances, te doy esto para que te nutras. Exacto. Tú dices una cosa bien bacán, ahí va una frase de que de algún libro, creo que esto es una entrevista que das para Ecuador Jazz, que dices que de un libro tú sacaste esto de que el error es la materia prima para la creación, ¿no es cierto? Para el aprendizaje. Para el aprendizaje, la creación en general, como probar, equivocarte y todo eso. O sea, como que en general yo cacho que esa cita te sirve para la vida en general. O sea, tú eres como un vivo ejemplo de que fuiste a un lado que fue como probar, equivocarte. Tal vez no era tu lugar, pero con esa equivocación descubriste tu verdadero camino y empiezas a explorar la música tradicional y te hace quien eres ahorita, ¿cachas? Entonces, eso es lo caso. Sí, y no voy a parar de equivocarme. Por eso, no, incluso, claro, o sea, parar de equivocarse sería ya para morirte, creo, o sea, tu raza, o sea, de la equivocación empiezas a crecer incluso, o sea, si no piensas que eras un gil antes, sigue siendo un gil, creo yo. Siempre pienso eso, como que regresarnos a ver y saber cuánto hemos crecido es importante para saber cuánto hemos avanzado. Y de hecho hay otra cita, no sé si la voy a decir textualmente, pero hay de ese mismo libro, el capítulo que se llama El error, empieza con una frase de Miles Davis que dice: increíble. No le teman no le temas al error, porque no existe. ¿No? Porque, o sea, todo depende cómo, desde qué perspectiva también lo vemos, ¿no? Y eso relativiza la vida y en este caso la música, ¿no? Esta marca de acá puede considerarse un error o puede considerarse el inicio de una gran obra, ¿no? Entonces es como también... Sí, como también la improvisación y la flexibilidad nos permiten muchas posibilidades. Qué hermoso, hermosazo eso, claro. Y lo que dijiste ahorita de esto de la marca me hizo un poco acuerdo también lo que hablaba con un poco el Darío de esto de la acuarela, que es como que la acuarela tienes que dejar que tu mano siga fluyendo, porque si se te seca la huevada ya se verge todo. Entonces como que te da chance a esto de que no hay equivocación, sino es un camino para seguir fluyendo. Eso es súper loco, increíble. Tú te empiezas a meter a la música tradicional y empiezas a sacar tu proyecto o empiezas como a explorarte ya como creando tú y empiezas, ¿cuál fue tu inicio? ¿Cómo empezaste como ya a lanzar tus cosas? O sea, ¿de una fue como Grecia Albán solista o cómo fue? O sea, bueno, yo creo que mi aproximación a las músicas tradicionales quizás no sé si ha sido como absoluta o demasiado profunda, simplemente como guiada por este instinto de lo que me gusta, y más que a considerarme que yo hago música tradicional, yo siento que me he dejado inspirar por estas maneras de hacer de algunos músicos que se pueden, y músicas y repertorios y ritmos que se pueden considerar hoy en día tradicionales, ¿no? Entonces, Grecia Albán nació hace, ¿qué será? O sea, como el proyecto de solista, hace, ¿qué será? Unos 5 o 6 años. Y yo en realidad empecé con ese proyecto cuando yo sentí que mi voz estaba madurando. Entonces ahí sentí... ¿Encontraste dónde sonabas? Como encontré que mi voz estaba madurando, es como empezó un proceso de madurar, y ahí cuando dije, ya, ahora sí me gusta cómo suena, ahora sí quiero como contar algo, quiero decir algo. Entonces, decir desde un universo simbólico, poético, y construir este personaje que fue el primer disco, Mamahuaco, inspirada en un relato incas, ¿no? Sí, en cosmovisiones, en símbolos, apoyada también en la antropología. También guiada por mi familia, por mi hermana Dayuma, que me ayudó a conceptualizar el disco, por mi padre. Tu ñaña es antropóloga, ¿no? Sí.
Mi hermana Dayuma es antropóloga. Ella te cuenta el relato de Mamahuaco. Ella me cuenta el relato de Mamahuaco y ahí me doy cuenta, nos damos cuenta la importancia de lo oral, ¿no? No es lo mismo que yo agarre el Wikipedia y ponga qué es Mamahuaco y lea. Ajá. A que venga alguien y te cuente. Totalmente. ¿No es cierto? Entonces no es lo mismo que exista mi Mamahuaco a que no exista. No es lo mismo, porque cuando yo vengo a un concierto con este repertorio, por más de que sea algunas mis canciones y otras no, cuando yo vengo con toda esta propuesta y le canto a la gente y le cuento a la gente, lo que significa para ellos es muy distinto a que lo escuchen o lo lean en un libro. Porque ¿no? está pasado por tu filtro, ¿no? Eso es súper loco porque yo sí soy fiel creyente que somos filtros de algo más grande. Sí, total. Ajá. Cuando pasa, y filtros únicos. Cada Ajá. uno tiene un filtro único. Aunque a ti te inspire Mamahuaco, de una manera a mí me va a inspirar distinto. Entonces, crear a partir de esa inspiración es un filtro distinto, ¿no? Yo me he topado con esta como división, esta línea de cómo utilizar con respeto las tradiciones, cómo utilizar con respeto los ritmos para crear o incluso hasta para enseñar. ¿Cuál es tu concepción para llegar a explotar eso? Hay mucha gente, incluso los pueblos indígenas y cosas así, son como muy respetuosos con su música y creo que ni siquiera aprecian que se utilice por completo. Más que los pueblos indígenas, yo me topé esto porque mi novia hizo como una tesis era de la música shuar. Y como que tenía bastante recelo de utilizar esos recursos por respeto y todo eso. ¿Cuál es tu concepción con eso? ¿Cuándo sí utilizarlo? ¿Cómo utilizarlo con respeto? ¿O utilizarlo, explotarlo para que justo esto evolucione y poder crear algo a partir de eso? Sí, yo creo que, o sea, bueno, no sé si se llama paradigma, pero es como esta noción que aparece de la apropiación cultural, que es una gran pregunta, ¿no? Que está muy bueno como hacer... estoy haciendo esta música, inspirada en esta música, con respeto, sin respeto, o sea, como son preguntas importantes de hacerse. Por un lado, es muy loco el tema de la globalización, ¿no es cierto? Sí. El pecker se viste de hip hopero, nadie le dice nada, ¿no es cierto? Quiere un saco extra large de hip hopero con el gorro, nadie le dice nada porque estás apropiándote de la cultura comercial dominante, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Claro, si yo me pinto de rubia, nadie me dice nada, ¿no es cierto? Pero, o sea, es como si es que tú te apropias de estéticas o de discursos dominantes, estás por el camino correcto, estás gastando tu dinero, estás invirtiendo, no, mentira. Entonces, o sea, por un lado está eso, ¿no? Entonces yo he estado en el lado en el que digo, o sea, yo quisiera explorar y quisiera acercarme hacia estéticas que tienen más que ver con lo indígena, porque me parece hermoso. Y quizás es irte en contra de irte hacia por el tema de la cultura dominante, ¿no? Y empezar a tener conexiones y afinidades con los pueblos y nacionalidades indígenas o afros, en este caso del Ecuador. Pero tampoco es que yo puedo ir y comprarme las hualcas y ponerme la naco y decir que chévere, porque yo no quiero vestirme de hip hopera, entonces me he visto de otavaleña. Tampoco es como que funciona de esa manera. No es, creo que, la manera correcta, ¿no? Entonces, en mi caso, mi proceso ha sido muy como de a poco, ¿no? De decir, hicimos una visita a las comunidades tales y ahí nos conocimos con estas mujeres, ¿no? Y después empieza un diálogo con estas mujeres y empezamos a compartir y nos hacemos amigas, ¿no? En este caso, por ejemplo, mi relación con la Anita Cachimuel, que es una amiga indígena, que es una de mis mejores amigas, mi mejor amiga. Anita, te amo. Saludos a la Anita Cachimuel. Anita Cachimuel. Es una amiga que yo le quiero, la adoro, le amo. Y que hemos llegado a tener una conexión súper profunda por nuestros sueños, por nuestros anhelos, y que nace todo de un vínculo como entre trabajo, entre música, entre arte, entre sueños, entre afinidades. Y nada, y de repente llega un punto en el que cuando yo lanzo mi disco, Mamahuaco, Ana va al concierto
y llega antes de que me toque, antes de que empiece, entra al camerino y me regala las hualcas. Entonces me regala las hualcas y yo nunca tengo problema de ponerme mis hualcas porque me regaló mi amiga que como que hay una historia, hay un vínculo, hay una conexión con esa cultura que por más de que sea con una sola mujer, ya tiene un significado para mí que parte de un respeto profundo y del amor a la cultura. Entonces, pienso que hay diferentes maneras de acercarse, pero sí es importante acercarse con mucho respeto y con mucho cariño y siempre también ofreciendo a cambio tu conocimiento, ofreciendo a cambio tu apoyo, ofreciendo a cambio lo que tú eres culturalmente, porque todos somos valiosos. No solamente las culturas indígenas son valiosas, no solamente las culturas afro son valiosas, no solo los blancos son valiosos. Es como todos tenemos nuestra riqueza y como seres humanos, ¿no? Entonces, en el momento del encuentro entre las culturas, tenemos que compartirnos con mucha dignidad, ¿no? Nadie es más que nadie y aquí compartimos, ¿no? Entonces, en mi caso con la Ana ha sido, y con las mujeres ahorita trabajo con Sinchi Warmicuna, que es un colectivo de mujeres, una organización de mujeres indígenas, sobre todo quichuas del norte, centro-sur del Ecuador. Yo pongo a disposición de ese proyecto y de esas mujeres todo lo que yo soy, con mucha generosidad. Y en ese sentido me siento tranquila de que yo no estoy apropiándome de nada de que no me corresponde, ni de hablando por ellas, sino vamos construyendo juntas y nos vamos apoyando. Y yo tengo mucho para darles y ellas tienen mucho para darme, y así nos vamos apoyando y nos vamos construyendo juntas, ¿no? Entonces, he tenido otras experiencias duras en ese sentido, que no te voy a contar. No, mentira. Que no te voy a contar. En el sentido, tuve una muy dura experiencia, sobre todo con la comunidad afro del Ecuador, en la que, claro, el acercamiento hacia el proyecto no fue el adecuado y, claro, terminé hecho pedazos porque me terminaron mandando a la mierda. Entonces, en ese proceso, la cultura es un territorio de disputa, es un territorio de encuentro, es un territorio de confrontación, ¿me entiendes? En el que la gente que ha sido durante muchos años oprimida y desvalorizada está resentida, está dolida. Entonces, cuando tienen chance también se desquitan, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también cuando estás en el acercamiento, estás expuesto a que pasen muchas cosas. Entonces creo que con el tiempo yo voy también aprendiendo a cómo hacer, a cómo tejer, a cómo acercarme, a cómo dialogar, a cómo... y también saber que no todo el mundo quiere compartirse. No todo el mundo quiere y no tiene por qué tampoco. Entonces es como que los músicos herederos de su cultura, que tienen la suerte, chuta, de conservar, pucha, su lengua, que tienen la suerte de conservar su identidad. Qué lindo, pucha, qué envidia. No, mentira. No, sí, creo que envidia, pero sí, o sea, qué riqueza tan natural, o sea, más que natural, como primaria de los manes. O sea, tú sí dices como que hay que tener una conexión, o sea, generar una conexión como real con estos recursos para poder utilizarlos de alguna manera. Sí, y también, o sea, yo pienso que quizás así con todas las culturas del mundo, sean indígenas, no indígenas y tales. Empaparte de por qué está ahí eso. Y más que de un porqué teórico, es un porqué humano que tiene que ver con acercarte y vivir la experiencia de compartir con esas personas y luego poder ser parte de eso de una manera orgánica, ¿no? Como, no sé, por ejemplo, en el caso de la Taki Amaru, la man se fue a vivir allá en la comunidad y tuvo una guagua y tales, y aprendió quichua. Entonces, ¿quién le va a decir? ¿Quién le va a decir que no es legítimo su quichua? ¿Quién le va a decir que no es legítimo? Bueno, quizás haya gente que piense así, pero así es la cultura. Ese es un territorio de disputa, de encuentro, de construcción, de choque, y así nos vamos, ¿no? Así nos vamos
construyendo. Qué loco, increíble. Es una cosa que yo siempre he tenido como duda de cómo abordar estos recursos. Es poco porque tú, como me contabas, de esto de Mamahuaco, creo que tomas de referencia para, tal vez, no sé, ahí quiero preguntarte, ¿a ti te sirve como de desbloqueo creativo inspirarte en relatos, en leyendas, en mitos y cosas así? Porque creo que tomas bastante de referencia a mitos y cosas de cultura inca para generar tus letras. Más o menos. Hoy, o sea, ahorita estoy estoy haciendo un disco nuevo. Yo creo que sabía cómo se llamaba, ya me olvidé. Ya te olvidaste. Pero vas a inspirarte como que en la selva, más, es como un poco más amazónico. Sí, verás, en realidad está inspirado está inspirado en muchas cosas. ¿Cómo era? Chaca algo era. Sacha Muchacha. Sacha Muchacha. Entonces, Sacha Muchacha es un espíritu joven, es un espíritu libre, es un espíritu que tiene mucha conexión con la naturaleza, es un espíritu que habla con los volcanes, es un espíritu que le habla a su madre, que le habla a la tierra, también es humana. También es una mujer que ama, que ha amado, que ha roto también en su entereza, ha roto su corazón. Uh-huh. Entonces, yo me inspiro quizás como de las fuerzas que mueven la vida, como el amor, o sea, como o lo que es para mí como la tacungueña, la existencia del Cotopaxi, ¿no? Uh-huh. Que entonces del Cotopaxi, o como la tacungueños, la existencia de la Virgen de las Mercedes que le habla al volcán. Entonces todo esto de cómo nuestro mestizaje tiene unas imágenes bellísimas, ¿no? Unos encuentros bellísimos de la Virgen y el volcán, de la Mama Negra, de los indígenas o de los mestizos pintados a cara de negro. Ajá. O sea, hay unas imágenes preciosas que yo intento explorarlas y como reinterpretarlas desde lo que yo soy y desde mi música y también desde una dulzura, porque siento que algo que me ha enseñado el canto es como que la música entra en el otro a tocarle las tripas al otro. Uh-huh. Entonces, ¿cómo quiero hablarle a mi gente? Pucha, con full dulzura. Uh-huh. ¿Cachas? Entonces es como explorar ese amor, esa vida, eso tan femenino también que es, pucha, el amor maternal, el cuidado, la protección, ajá, ¿no? Y amarle a la gente, pucha, amarle a la gente a través de tu voz, ¿no? A través de tu poesía. Ajá. Entonces ese soy yo en este momento de la vida. Quizás más adelante me den ganas de mandar a la mierda. Claro. Ajá. ¿No? Pero en este momento, en este disco, hablo desde ese lugar, ¿no? Y lo que me inspira es el amor, es la naturaleza, son las imágenes del mestizaje. Claro, qué loco, o sea, sí lo tomas como un poco hasta de referencia, porque se escucha, o sea, como que tu uh-huh, canto y todo lo que dices, como que hablar desde la dulzura, se siente desde que lo sacas, ¿cachai? Cuando yo tenía las clases de coach contigo, increíbles clases de coach, yo cachaba full eso, que era más que de técnica, de todo, era todo energía, ¿no? Entonces eso como uh-huh, que el canto tiene mucho de eso. Uh-huh. Tú hablas como de Mamahuaco y de todo esto, y antes de Mamahuaco, también en alguna entrevista, dices que perdiste como un poco el rumbo y que tu ñaña te cuenta este relato y tal vez ahí empiezas como a gestionar, a gestar este disco. Uh-huh. En realidad es ¿Tú te inspiras por el relato? A mí me pasó en un momento en el que dije, ¿y por qué chuchas yo canto? O sea, ¿también te cuestionaste eso? O sea, ¿por qué la chica quiere cantar? O sea, ¿por qué? O sea, como, ¿qué derecho tengo yo de pararme ahí, de cantar? ¿Y qué autoridad? ¿Por qué? Uh-huh. ¿Solo porque yo quiero? ¿Solo porque a mí me gusta? Okay. ¿Solo porque me quiero dar placer? ¿Solo porque me quiero reconocer? O sea, como, ¿qué sentido tiene? Sentir, o sea, como, validación incluso. Ajá. Claro, o sea, como que en un momento me cuestioné mucho ¿qué sentido tiene de que yo cante? ¿Por qué yo canto? ¿Por qué yo tengo el derecho de pararme ahí y decir algo? Sí.
O sea, como entonces, y en ese sentido dije, yo no, o sea, mejor, qué raro esto, o sea, ¿por qué decidí? O sea, como me perdí. Ajá, ok. ¿No? Entonces, de repente, a través de este relato, a través también del diálogo con mi hermana, que hasta el día de hoy me hace muy bien cuando hablo con ella, decir mi existencia, este despertar, estos símbolos, es algo no solamente válido, sino es algo importante en una cultura que está herida, en una cultura donde las mujeres hemos sido oprimidas. Es importante que las mujeres demos nuestro punto de vista, es importante que los mestizos y las mestizas hablemos desde nuestro lugar, defendamos nuestra dignidad como pueblos. Es como, entonces a la final son valores, ¿no? Lo que estás haciendo cuando cantas son valores, estás emanando símbolos, estás emanando valores, estás emanando energía. Entonces el hecho de que yo exista y de que yo me pare y que yo cante tiene totalmente sentido, tiene totalmente valor, ¿no? Entonces también está el punto de eso, de ahí encontrar los puntos en el hacerlo con respeto, hacerlo con calidad, hacerlo con significado, como dices, cuestionarte sí. por qué estoy haciéndolo y qué quiero causar también, ¿no? Porque a mí lo que me despierta un poco de esto de lo de Mamahuaco que te pasó a ti, es como que tomas el relato hasta de inspiración para ti y como que tratas de partir eso para la gente, o sea, como que tratas como de... No tratas, creo que es una manera como muy natural que se da, que tú te inspiras por eso y esa inspiración se reparte a la gente que te escucha y empiezas como a botar un poco de este relato y tal vez, no sé, te empiezan a ver un poco como los elementos o los valores que el relato de Mamahuaco hace, que es justo una man que no le tiene miedo al camello, que es fortaleza femenina, entonces tal vez como al apropiarte, más que apropiarte, digerir o que pase por tu filtro este relato, empiezas a repartirte a los demás. Tú dices una cosa bien del putas, que es en una entrevista para Argentina, no sé, tú creo que estabas justo en Argentina girando o algo así, no me acuerdo qué año, pero dices que hay como que apoderarnos de tu ser individual para partirte a los demás. Eso es increíble. Esa frase no sé si te robaste de alguien, pero es increíble, porque justamente como pensando en ti, pensando como que en lo que a ti te inspira como este relato, en realidad puedes ayudar a más gente pasando por tu filtro, ¿no? Eso es increíble. Tú has tomado tu carrera como referente femenino también, como ponerte esta responsabilidad de contar algo para las mujeres y darles fortaleza. A mí me encanta Rara. Es temazo, eso quería decir, ¿cierto? Qué temazo, hermoso. Pero justamente tú tratas de el que más buscar no esa... likes tiene, verás. Ay, yo tal vez te puedo decir que es mi tema favorito de vos, ¿cachas? Porque seguramente te inspiraste en Juana Molina. No. Un poco, no. No, pero me encanta Juana Molina. A mí me pareció así como que dije, esta man de ley se inspiró en Juana Molina. Pero bueno, la cosa es que ahí hablas de una manera cruda. Ahí sí no hablas tanto desde el amor. Hablas como, es mucho más crudo, mucho más chocante tal vez. Pero justo como que buscas ser una voz y influenciar a ese como, no nicho, sino como a ese movimiento. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te percibes tú ahora? ¿Cómo te proyectas a la gente? O sea, a ver... Yo en realidad como que no estoy tanto como en una búsqueda de ser un referente, sino más bien como de vivir en paz. O sea, es una búsqueda tuya, individual. O sea, sentirte en paz contigo, ¿no? Sí, pero también es como que mi trabajo tiene que ver con aprender y con enseñar, ¿no? Entonces mi trabajo tiene que ver con procesar cosas mías, personales, como una mujer latinoamericana, ¿no es cierto?, mestiza, como aprender y nutrir mi identidad, lo que yo soy, y a partir de ahí como... yo digo siempre como compartirme, ¿no? Como darme a las personas. Entonces, eso puede ser en la casa con mi roommate, o eso puede ser en el concierto, o eso puede ser dando clases. Eso puede ser en muchos aspectos. Total. Y y soy un ser humano que le ha tocado también sufrir y que le ha tocado llorar y que le ha tocado y que no todo es perfecto y no todo es hermoso
y que constantemente estoy como intentando sanar, para no dañar a los demás. Eso es como un poco lo que trato de hacer desde mi lugar. Entonces, musicalmente, nada, pues trato de llenar mis vacíos, trato de llenarte a ti misma. de cubrir con mis propias expectativas, intentar no compararme con los demás artistas, porque mi proceso es único. Y ya, pues, porque esta soy yo, y ya, es así nomás. Qué hermoso. Y así también como decir, bueno, también me encanta trabajar en lo educativo desde la experiencia. Entonces, si es que yo dejo de cantar, no voy a tener nada más que enseñar, ¿no? Entonces, como también decir, es una cosa que es un círculo, ¿no? Entonces, si yo dejo de vivir esta experiencia como artista, como se mueren todas mis flores, ¿no? Es como que también todo está conectado, ¿no? Totalmente. Como es parte ya de mi vida y no sé. Qué foco. O sea, ya sí, me perdí. No, o sea, dijiste todo lo que quería que digas, que es esto de pensar en ti, como observarte a ti, ver qué son las cosas que a ti te han faltado, te hacen falta expresar, que te llenan, como ritmos, como letras, lo que sea, como que pensando en ti, lo mismo, retomo una frase que dije en el anterior podcast, pensando en ti puedes llegar a ayudar más que pensando en los demás, o sea, que cuestionándote, a ver, quiero ayudar a esa comunidad o lo que sea, más bien pensando desde tus propios gustos, has llegado a ayudar hasta comunidades, en vez de estar pensando, a ver, a esta comunidad yo voy a ayudar, de una manera como hasta... no sé, justo buscar una validación de uno mismo diciendo, a ver, yo quiero ayudar por sentirte bien. A veces uno ayuda para sentirse bien, pero creo que tú has llegado a ayudar desde ayudarte a ti mismo y sanarte a ti mismo para justo compartirte con los demás. Creo que hay que estar en paz con uno para compartirse, ¿no? Sí, sanar la relación de uno con la música primero para ser profe. Y en general, como, exactamente, gracias Grecia, gracias por decir esa frase. Increíble. Oye Grecia, qué hermoso tenerte aquí, en realidad es hermoso para mí conversar contigo. Tú eres mi invitada más cercana hasta ahorita, como que he tratado de tener invitados como un poco lejanos a mí que no les había visto, ni siquiera les conocía, pero tú eres mi invitada cercana, entonces para mí es súper bacán que estés aquí. Gracias por estar acá. Oye, con esto podemos acabar, que del putas, algo que les quieras decir a los que te escuchan y te ven. Creo que hablé mucho. Dijiste un montón de cosas hermosas. Qué arrecha. Nada, decirles que hoy es un día muy especial porque estamos viviendo esta experiencia y porque siempre poder abrir y decir es un alivio tener a alguien que me escuche. Qué hermoso. Y eso. Gracias. Gracias por venir, gracias por caer, eres hermosa, qué bacán. Gracias por lo que haces, gracias por lo que inspiras, en realidad eres un referente. Acuérdense, piensen en ustedes. Pensando en ustedes pueden llegar a más. Gracias por escuchar, gracias por ver. Si están en Spotify, vayan al YouTube. Si están en YouTube, vayan al Spotify. Acuérdense que esto no es una entrevista, esto es una conversación. Esto fue Dilemas, Ideas y Vidas. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chau. Gracias.